puedan seguir con su aprendizaje y que también estén cada vez más cerca de poder alcanzar esa meta, ¿verdad? Que es terminar y poder graduarse de nivel medio. Entonces sean bienvenidos. Solo les voy a solicitar por favor que activen sus cámaras para que quede acá la evidencia y que posteriormente yo les pueda marcar su asistencia. Bienvenida, Jocelyn. Buenas tardes, señor. Disculpe la tardanza. No tenga pena, estamos empezando. Les voy a dar las instrucciones para la programación número 3. En esta semana vamos a realizar un cuestionario en línea. El cuestionario va a estar habilitado todo el día de hoy. Inclusive creo que ya está habilitado. Si en dado caso no estuviera, yo voy a corroborar terminando la clase. De igual forma, el cuestionario se habilita hoy todo el día y también va a estar habilitado el día lunes. Por si a ustedes hoy no les diera tiempo poder resolverlo, va a estar habilitado el día lunes. Dentro del cuestionario, pues se trabaja de la misma manera, son 10 enunciados y ustedes pueden ver automáticamente ahí su calificación. De igual forma, les informo que su tarea o su actividad número 2 de la programación número 2 ya está calificada para que ustedes puedan corroborar si su nota ya fue ingresada y si no, su nota no está ingresada, revisar los comentarios, porque a la mayoría yo le coloco ahí ciertos comentarios de si no se visualiza su tarea o si me da error, por ejemplo, o a veces la imagen está como borrosa o hay partes que no se pueden, no son legibles, entonces yo se los coloco ahí dentro del comentario para que ustedes revisen y si hay algún problema me hagan favor de avisarme para que yo también lo pueda corroborar y lo pueda revisar y en dado caso corregir a tiempo y que eso pues no se les vuelva a ustedes una dificultad más adelante cuando ya tengan sus calificaciones. Esa es la tarea de esta semana. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces me hacen favor de revisar sus calificaciones y después me avisan si todo está bien o si hubo algún problema o algún inconveniente. Antes de que iniciemos con nuestra clase, vamos a responder todos esta pregunta. ¿Qué factores consideran ustedes que puede afectar el proceso de comunicación? ¿Qué factores creen ustedes que puede afectar que el proceso comunicativo se realice de forma correcta? O en dado caso que pueden crear ciertas barreras comunicativas y que pueda hacer que el mensaje pues no se transmita de una manera adecuada. Entonces vamos a responder todos esta pregunta. ¿Qué factores considera que pueden afectar el proceso comunicativo? Le voy a preguntar a cada uno. Vamos primero con David. David, ¿qué factores cree usted que pueden afectar el proceso de comunicación? ¿Qué elementos cree usted que pueden llegar a ser perjudiciales para el proceso de comunicación? No sé, señor. No se imagina. No, Bueno, sí, no me imagino nada. muy bien. Gracias, David. Vamos con Lidia. Lidia, ¿qué factores considera usted que pueden afectar el proceso de comunicación? No sé, señor. No se imaginan. ¿Nunca les ha pasado que están hablando con alguien y hay algo que les perjudica o hay algo que hace que ustedes no puedan dialogar de una manera tranquila o correcta? La señal, señor. La señal, muy bien. Sí, ahora en nuestro contexto, la señal es lo que define si un proceso comunicativo se realiza de forma correcta o se realiza de forma incorrecta, ¿verdad? Porque si a mí me pasa cuando yo estoy en clases, a veces yo siento que otros estudiantes los escucho bien y hay uno que como que se traba o como que hay cierta distorsión y no me permite poder comprender el mensaje. Muy bien, vamos con Brandon. Brandon, ¿qué factores piensa usted que pueden afectar el proceso comunicativo? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Tránsito, bienvenido. Gracias, disculpe la tardanza. No tenga pena. Señor, disculpe, ¿cuál era la pregunta que me estaba haciendo? Es que tengo conexión inestable, entonces escucho algo intercortado. ¿Qué factores considera que pueden afectar el proceso de comunicación? Está acá en pantalla. Bueno, podemos decir el ruido, Ujú.
Es todo, señor. No se me ocurre otro. Muy bien, gracias, Brandon. El ruido o ciertos sonidos del entorno pueden ser perjudiciales para nuestro proceso comunicativo, ¿verdad? A veces eso sí es, pero es un factor externo que suele afectarnos. Vamos a preguntarle a Jocelyn. Jocelyn, ¿qué factores considera usted que pueden afectar el proceso de comunicación? Señor, puede ser que al momento de que yo esté hablando se distraigan o no me pongan atención. Muy bien. Gracias, Jocelyn. Eso también es un factor bien importante cuando no estamos practicando una escucha activa y no estamos prestando atención, o cuando alguien viene y nos interrumpe y nos corta la conversación y ya se genera una barrera y a veces cuesta retomar ese tema, ¿verdad? Porque lo peor de ese caso es que a veces ya ni nos preguntan qué estábamos diciendo, sino que se cambia totalmente el tema y el proceso de comunicación prácticamente se distorsiona. Vamos a darle la oportunidad a Tránsito para que nos comente qué factores considera que pueden afectar el proceso de comunicación. Puede ser la distracción, señor, digamos, a veces uno está pensando otras cosas mientras está hablando con otras personas, entonces como que el tema lo deja excluido, le podría decir. Entonces, eso creo es un factor. Muy bien, gracias, Tránsito. Lo que ustedes mencionaban es muy cierto. El ruido, la señal en dado caso, las distracciones o que no estemos nosotros prestando atención. A veces podemos estar nosotros literalmente frente a una persona, pero estar pensando en otra cosa. Y cuando nos damos cuenta no le tomamos la importancia a lo que esta persona nos está diciendo. Estos son factores externos que nos pueden llegar a afectar dentro de un proceso comunicativo. Sin embargo, nuestro tema del día de hoy son factores sociales. Ciertos temas que se manejan dentro de la sociedad, pero que pueden llegar a ser perjudiciales en nuestro proceso comunicativo, en especial si nosotros no tenemos desarrolladas actitudes como empáticas o de respeto hacia los demás, puede generar que hayan ciertos conflictos. La comunicación va a implicar siempre, ustedes saben, una transmisión de información. Se realiza también un intercambio de sentimientos, de opiniones, de ideas mediante el habla, mediante la escritura o mediante cualquier otro tipo de comunicación. Dentro de este proceso es necesario que nosotros tomemos en cuenta varios elementos. Estos dentro de un aspecto directamente social, algunos elementos que nosotros debemos de manejar de manera muy minuciosa a la hora de que querramos emitir un mensaje o de que nosotros querramos transmitir algún tipo de información. Algunos de los factores sociales que tienden a afectarnos es, por ejemplo, repertorio, motivaciones, experiencia previa, la cultura, a factores ideológicos, la religión, por ejemplo, el idioma, son algunos de los factores que pueden intervenir dentro de un proceso de comunicativo. Más que afectarnos, puede que lleguen a generar cierto tipo de conflictos o ciertas barreras comunicativas, en el caso de, por ejemplo, el idioma. Cuando nos referimos a un repertorio, no sé si han escuchado ustedes alguna vez la palabra repertorio o saben a qué se refiere. Conocimientos. Muy bien, gracias, Lidia. Conocimientos. ¿Alguien más que haya escuchado la palabra? Es ser hábil, señor. Muy bien. Gracias, David. También. ¿Alguien más? Muy bien, vean. La palabra repertorio hace alusión a un sistema de conocimientos, de experiencias y de todo aquello que forma parte de un individuo. Nuestro repertorio pues está basado en todos los conocimientos que hemos adquirido, en todas estas experiencias, en las habilidades y destrezas que nosotros tengamos. De esta misma forma, dentro del proceso comunicativo, el repertorio juega un papel importante, dado que si nosotros manejamos la misma información que maneja nuestro emisor o nuestro receptor, la comunicación va a fluir. De lo contrario, si el repertorio no es el mismo o no se tienen los mismos conocimientos, puede que la comunicación se vea distorsionada, en el sentido de que no le va a hallar sentido a lo que nosotros estamos diciendo o no nos va también, no va a estar de acuerdo con nosotros y nos va a empezar, por ejemplo, a atacar o pueden generarse algún tipo de conflictos. También, si hay un repertorio que está en el mismo nivel o dentro de la misma línea, esto va a generar que se produzca una comunicación más fluida y que también el proceso comunicativo sea mutuo.
Esto en cuanto al repertorio. Las motivaciones hacen referencia a todo lo que motiva o incita al individuo a poder actuar o a satisfacer una necesidad. La motivación se presenta cuando nosotros deseamos conocer sobre un tema, cuando le preguntamos a alguien con la finalidad de poder conocer sobre el tema o de poder satisfacer esa necesidad que tenemos de conocer o de satisfacer nuestra propia curiosidad. A eso se refieren las motivaciones. En el caso de la experiencia previa, son todas aquellas actividades o acciones que nosotros hemos realizado anteriormente y que se relacionan con el proceso comunicativo que nosotros estamos teniendo, todas aquellas experiencias que hemos tenido y que nos pueden ayudar a fomentar o a enriquecer la conversación que tenemos en dado caso, si es sobre un tema específico o si es sobre una situación que nosotros ya experimentamos, puede que eso nos ayude a que nuestros mensajes también puedan ser acertados y que la comunicación se vuelva un proceso más ameno y un proceso donde tanto emisor como receptor compartan información. Si a veces desconocemos sobre un tema, no nos atrevemos a preguntar o nos quedamos solamente escuchando porque desconocemos sobre el tema, no tenemos una experiencia previa con ese tema. Entonces, a eso hace referencia a esto. Y si no tenemos una experiencia previa, vamos a dejar que solo nuestro emisor esté hablando. No vamos a nosotros a generar una respuesta al mensaje que nos están transmitiendo. Por eso es que este factor puede llegar a afectar un proceso comunicativo. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda o pregunta. ¿No hay dudas? No hay, No, señor, señor. está todo claro. Muy bien, gracias. Algunos otros factores que tienden a afectar el proceso comunicativo son algunos elementos que son desarrollados dentro de la sociedad. Uno de ellos son las convicciones. ¿Alguno de ustedes sabe o el significado o tiene la idea de qué es una convicción? ¿No han escuchado la palabra convicción? En mi caso, sí, no, señor. No, David me dice que no. Muy bien, ¿los demás? No, señor. Muy bien, gracias Lidia. Vean, una convicción es el reconocimiento firme o el convencimiento que nosotros tenemos de una idea. Si a nosotros, por ejemplo, se nos inculca algún tipo de idea, algún valor, alguna norma, y nosotros lo convertimos en una convicción, nosotros le damos valor y reconocemos esta idea como una identidad propia. Las convicciones por lo regular se dan en ámbitos ideológicos, religiosos, morales, culturales, científicos y sociales. Podemos tener convicciones políticas, podemos tener convicciones religiosas. Por ejemplo, en el ámbito político, ustedes saben que se manejan dos grupos prácticamente, los de izquierda y los de derecha, ¿verdad? Hay quienes solo creen en la política de izquierda, en que esa es la política que se debe de utilizar para gobernar o para generar un cambio, mientras que otros creen que pues el grupo político de derecha o el demócrata, podemos decir, es la mejor forma de gobierno que se debe de tener dentro de un estado. De igual forma, esta es una convicción, le damos nosotros valor a una idea, sea social, sea cultural, sea política, sea religiosa, y se convierte en esto en algo fundamental para nosotros. Lo creamos una convicción y le damos un valor muy importante dentro de nuestro desarrollo o también dentro de nuestra comunidad. Existen también los prejuicios y los estereotipos. Los prejuicios pues constituyen a ciertas ideas muchas veces inadecuadas que nos hacemos sobre algo o sobre alguien. Y en base a un prejuicio nosotros tendemos a filtrar o a poder juzgar todas las demás acciones. Un prejuicio por lo general, donde más lo podemos nosotros identificar es cuando se genera algún tipo de discriminación, porque se tienen ciertos prejuicios. A diferencia de los prejuicios, los estereotipos están fuertemente relacionados con ellos, porque estos constituyen prácticamente una idea o un aspecto más cognitivo. Es como una imagen que nosotros hacemos de algo. Las personas que se comunican poseen prejuicios y estereotipos, que poseen estas ideas parecidas, prejuicios y estereotipos parecidos, pues van a tener una interrelación eficiente, ¿verdad? Se van a llevar bien, van a generar un proceso comunicativo ameno.
Sin embargo, cuando no se tienen las mismas ideas, se va a generar un problema, porque los prejuicios sí tienden a generar bastantes conflictos, porque si cada persona tiene un prejuicio o tiene un estereotipo, el estereotipo es más como la imagen que nosotros nos planteamos de algo. Querer ser como alguien, por ejemplo, o admirar a alguien, por ejemplo, o estar de acuerdo con lo que otro personaje hizo. Es parte de un estereotipo. Y los prejuicios, pues es todo lo que nosotros llegamos a considerar malo o lo que consideramos adecuado, ¿verdad? Y esto va a generar que no todas las personas pensamos lo mismo y puede llegar a generar un proceso comunicativo que sea difícil y además que se vuelva un conflicto. En la religión, pues este constituye un aspecto bien importante a la hora de tomarlo en cuenta. No debería de ser un factor que afectara a la comunicación. Sin embargo, sí hay personas que se lo toman muy personal y sí generan un conflicto. Las creencias y sentimientos religiosos que cada uno tenemos, pues son personales y todos tenemos el derecho a que se nos respete esa creencia, que se nos respete ese aspecto. Sin embargo, hay personas que no están de acuerdo. Este factor, como les digo, no debería de afectar un proceso comunicativo, dado que todos debemos de respetar la religión de los demás. Sin embargo, sí hay personas que defienden mucho su religión, pero no la defienden de una manera, no quiero decir correcta, pero de una manera parcial tal vez, o neutral, u objetiva, sino que atacan la religión de otra persona. Entonces es ahí cuando se generan ciertos tipos de conflictos, ¿verdad? Porque nosotros debemos de respetar a todas las religiones y aparte es una decisión personal. En la ideología que es semejante a la religión también pueden haber ciertas discrepancias con las personas con las que nosotros nos lleguemos a relacionar. Una persona tiende a distanciarse de las personas que no comparten su misma ideología, que no tienen los mismos pensamientos o que no tienen las mismas ideas sobre algún tema. Esto también suele ser muy importante dentro de un proceso comunicativo. La cultura, pues, es un aspecto que a veces no tomamos en cuenta a la hora de enviar un mensaje. Sin embargo, la cultura engloba diferentes aspectos, costumbres, tradiciones, el idioma también que se utiliza. Entonces, es importante que nosotros tomemos eso en cuenta y que también nosotros nos basemos en ello para poder enviar un mensaje. Acá tenemos un ejemplo que permite evidenciar la necesidad de tomar en cuenta la cultura de nuestros interlocutores o de las personas que nos van a escuchar para poder llegar a comunicarnos es el siguiente. Le voy a dar lectura. En una comunidad indígena de la provincia de Chimborazo, en Ecuador, se organizó una charla sanitaria sobre por un grupo de médicos y de enfermeras. Al llegar al local se encontraron con que los hombres estaban todos sentados y las mujeres de pie. Pidieron que dejaran sentar a las mujeres y los hombres cedieran los asientos. El resultado fue que casi todos los pobladores abandonaron el local. En este caso, los que orientaban la actividad no tomaron en cuenta que según la cultura de la comunidad, el hombre tiene la prerrogativa de sentarse en una reunión, mientras que la mujer tiene que permanecer de pie, e interpretaron la situación desde su cultura y esto provocó que en definitiva no pudieran establecer comunicación. Hay ciertos aspectos culturales que nosotros debemos de tomar en cuenta. Vean acá, ni siquiera se pudo iniciar el proceso comunicativo porque no tomaron en cuenta factores culturales. Entonces, esto es bien importante a la hora de que nosotros tengamos que transmitir un mensaje. Las normas y los valores, pues de forma similar, si los participantes del proceso comunicativo tienen los mismos valores y las mismas normas o son similares, se va a facilitar todo el proceso de comunicación. Y si en caso contrario no comparten los mismos ideales, pues se va a convertir esto en una barrera comunicativa y puede dar pie a que se generen ciertos tipos de conflictos. El lenguaje y el idioma, pues es algo fundamental, nadie nos va a comprender y no vamos a poder enviar un mensaje si no manejamos el mismo idioma de nuestros receptores. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, pero a pesar del idioma también el significado de las palabras que nosotros utilizamos. Es importante que le demos nosotros la importancia a conocer si las palabras que nosotros, el lenguaje popular que nosotros utilizamos tiene el mismo significado en otra región. Recuerdo que el año pasado vimos este tipo de lenguaje popular, lenguaje colonial, y cuáles son aquellas palabras que Guatemala tiene de manera muy peculiar. Acá nos dice y nos coloca un ejemplo de la palabra ahorita.
El significado de ahorita para todos en Latinoamérica, pues es que se va a hacer algo en este instante. Si yo les digo, lo voy a hacer ahorita, es porque en este instante lo voy a realizar. O ahorita llego es porque ya tendría que estar yo ahí, ¿verdad? Es algo que se va a realizar de manera inmediata. Sin embargo, acá el autor menciona que en Cuba y en algunos países del Caribe, cuando se dice la palabra ahorita, se refiere a que se va a realizar dentro de un rato, o sea, posteriormente a lo que está realizando. No lo va a realizar de forma inmediata. Entonces pueden ser que estos significados también tiendan a distorsionar nuestro mensaje si nosotros no tomamos en cuenta también la manera o los significados que tienen ciertas palabras para un grupo. Las costumbres y los hábitos que se tienen dentro de un grupo, dentro de una sociedad, también forman parte importante de un proceso comunicativo, ya que si los participantes comparten ciertas costumbres, ciertos hábitos de vida, o por lo menos que estos se parezcan, pues el proceso se va a facilitar y todo pues va a transcurrir de una manera amena. En caso contrario, van a generarse ciertas barreras que van a dificultar que nosotros podamos dar a entender nuestro mensaje o podamos dar a conocer, porque se pueden llegar a generar ciertos conflictos por las mismas discrepancias que van a haber entre nuestras costumbres y las costumbres de nuestros interlocutores. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No ¿No? hay, señor. Muy bien. Muy bien, gracias, muy amables. Vamos a realizar una pequeña actividad. Ya conocimos ahora algunos de los factores que pueden llegar a dificultar un proceso comunicativo. Les envié un link en el chat que es para que los va a llevar a la plataforma de Padlet. No sé si ya han utilizado Padlet. Sí, señor. No, señor. ¿Sí? Bueno, entonces va a ser más, se les va a facilitar más realizar entonces la actividad. Vean, los va a llevar a esta página que tienen ahora ustedes en pantalla y dice factores sociales que afectan el proceso de comunicación. Y ustedes acá en la parte de abajo, ahí está este botoncito rosado, le dan a agregar y en el asunto ustedes anotan su nombre para que yo pueda identificar cuál es su comentario y seguidamente en la parte de abajo pues anotan ustedes su comentario. Voy a anotar yo acá como si fuera para anotar mi comentario. Y acá abajo pues ya puedo anotar yo lo que les voy a indicar. Vean, acá van a comentar ustedes ya sea alguna experiencia o algo que ustedes hayan escuchado sobre estos factores que vimos. Yo les voy a comentar. Hace un tiempo, a mí no me pasó, pero a un amigo sí les sucedió que él me comentaba que en base al factor de la religión, a él sí le habían dicho muchas personas que ya no le dejaban de hablar o que no podían tener cierto tipo o compartir con él porque no compartían la misma religión. Entonces él me decía, es que a mí sí me ha pasado que la gente me deja de hablar porque yo no comparto la religión de ellos. Entonces acá se genera una barrera comunicativa. A mí no me ha pasado porque ya la mayoría de mis conocidos a veces tienen otra religión, pero no es algo que yo sienta que afecte mi amistad con ellos, sino que es en base al respeto que cada uno nos tenemos. Si yo no comparto la religión de ellos respetan mi religión y yo respeto la de ellos, ¿verdad? Entonces, a mí no me ha sucedido, pero este amigo sí me comentó que a él sí le habían dejado de hablar por cuestiones religiosas. Entonces, me gustaría que ustedes comentaran si no les ha pasado nada, si ustedes nunca han tenido una experiencia en donde los factores que vimos se se vean involucrado, entonces comenten cuál creen ustedes que es el factor que más afecta los procesos comunicativos, que son los que acabamos de ver. Si creen ustedes que afecta más la cultura, si afecta más el lenguaje o el idioma, si afectan más los prejuicios, si afecta más la ideología o si afecta más la motivación o el repertorio que una persona tenga. Entonces sería desde esos dos puntos. Si a ustedes ya tuvieron una experiencia en donde vivieron alguno de estos factores, se vio involucrado en un proceso comunicativo, coloquen su experiencia. Y si no, coloquen cuál creen ustedes que es el factor que más afecta los procesos de comunicación. No sé si queda claro lo que hay que realizar. Sí, señor. Muy bien, Sí, gracias, Lilia. señor. Gracias, David. ¿Los demás? Una pregunta, señor, Dígame. solo es un nombre y un apellido, ¿ah? Sí, sí, un O nombre y un nombre apellido. completo. Un nombre y un apellido nada más, solo para poder marcarles su asistencia. Ay.
¿Y el comentario solo es Enseño. uno o dos? Es uno nada más, el que ustedes elijan, su experiencia o cuál creen ustedes que afecta más. Ah, ok, gracias, señor. Muy bien, sí, Jocelyn. Cuenta que también me hayan dejado de hablar porque no tengamos los mismos gustos. Sí, cuenta también. Sí, porque es un estereotipo prácticamente. Está bien, señor. Muy bien, Señor, disculpe, dígame. tenemos que escribirlo también donde dice, tenemos que escribir comentario, nomás omitimos esta palabra y empezamos con nuestro contexto, digamos. No, ustedes anotan su comentario. Yo acá como no voy a anotar Ok, comentario, les ok. coloqué así, pero ustedes lo Ok, anotan, gracias. lo pueden iniciar a anotar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Señor, Sí, me Perdón, señor, pasó problemas de algo así conexión. como le... muy bien. ¿Quién tenía una duda? Yo, señor David, Dígame, David, dígame, David. fíjese que a mí me pasó igual, lo mismo que le pasó a su compañero. ¿Ah, ¿Lo sí? puedo escribir o así? Sí, anótenlo. Sí. Sí, Ah, ya. anótenlo. Gracias, señor. Muy bien. Señor, Sí, tránsito. ¿será que puede volver a mandar el link? Es que... Ah, muy bien. Ahorita lo voy a enviar, no tenga pena. Gracias, señor. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, si ya les pasó, si tienen alguna experiencia, anótenla. Y si no, si a ustedes nunca les ha pasado, entonces anoten cuál creen ustedes que es el que más afecta, ¿verdad? El que más puede verse involucrado. A mí sí, con el tema de la religión, sí, a veces es muy delicado. Entonces, ahí anoten su experiencia o anotan cuál creen que afecta más. Señor, Adelante, sí. solo el nombre o solo un nombre y apellido o nombre completo. Un nombre y un apellido. No. ¿Podemos contar algo que no nos haya pasado a nosotros, solo a un amigo, señor? Sí, lo pueden contar también. Sí, también lo pueden Gracias. incluir. Sí, si a ustedes no les pasó, pero alguien les contó algo, entonces también lo pueden incluir. Señor, disculpen, donde dice asunto ponemos el nombre, ¿verdad? Sí, así es. Donde dice asunto, colocan su nombre y abajo sí ya colocan su comentario. Listo, señor. Muy bien, gracias, Tránsito. Vamos a esperar que lo terminen sus demás compañeros y ya les doy las instrucciones para la siguiente semana. Muy bien, ya tengo 2 comentarios. Muy bien.
Muy bien, voy a dar 3 minutos más para que ustedes terminen su comentario. Y después ya les voy a dar las instrucciones para la siguiente semana. Muy bien, ya Ya, tengo señor. 3. Gracias, David. Ya tengo 3 comentarios. Muy bien, le voy a dar lectura a algunos de los comentarios que ya tengo acá en pantalla. El primero nos dice que le sucedió a un amigo que sus papás no querían que se juntara con otro por falta de dinero y que son personas clasistas. Acá lo que vemos pues es prácticamente un prejuicio, ¿verdad? Cuando alguien no encaja dentro de lo que nosotros ya tenemos establecido o del valor que le damos a nuestra idea, en este caso al dinero, se genera un prejuicio que no permite que haya un vínculo comunicativo. Tengo otro comentario que nos dice, en una ocasión unos y unas compañeras me dejaron de hablar porque no compartíamos los mismos gustos musicales y me llamaban rara. Muy bien, vean esto. En este caso, lo que entra en juego que yo puedo identificar son los estereotipos. Cuando alguien no está en el mismo estereotipo de nosotros o no comparte nuestros gustos, pues ya se genera este tipo de dificultad o de conflicto puede ser. Y acá en ambos casos lo que debemos nosotros de aplicar es respetar, ¿verdad? Y empatizar con las demás personas. Puede que hayan personas que no tengan los mismos gustos que nosotros, pero también puede suceder que hay personas que tengan los mismos gustos que nosotros, pero que no resulten ser buenas amistades para nosotros. A mí me ha pasado. A veces es mejor tener una amistad con una persona que tal vez no comparte nada de lo que nosotros creemos, pero que respeta nuestras ideas y que tal vez nos va a demostrar muchísimo más apoyo. Tengo otro comentario donde dice que un compañero me dejó de hablar porque yo tenía otra religión y sus papás le prohibieron que no hablara conmigo y ya tengo como 2 años sin hablar con él. Y otra cosa es que he escuchado críticas de las religiones, del parte del cristianismo a la religión católica. De igual forma, ¿verdad? Acá sí se ve y se involucra la religión. Y es lo que les mencionaba, lo importante que es respetar nosotros la religión de los demás para que otros respeten la nuestra. Yo he escuchado comentarios de que hay personas que rápidamente cuando les dicen qué tipo de religión tienen o se alejan de ellos o empiezan a criticar, la verdad que, pero es que esto no es bueno, y entonces se genera este tipo de conflictos. Son cosas que nosotros, son experiencias las que ustedes me comparten, que nosotros debemos de evitar de algún momento hacerlas, ¿verdad? De respetar a los demás. Tengo otro comentario, el lenguaje o el idioma. A veces pasa que hablo con personas de otros lugares y algunas palabras son diferentes y hay otras que jamás había escuchado y me cuesta un poco eso, muy bien. Esta es una barrera también muy común que se suele dar, que es el idioma y el lenguaje. Puede en un mismo país, en una misma región y en un mismo idioma haber variaciones y es ahí cuando nosotros tenemos que tener siempre estar presentes de que puede llegar a variar o tiende también a generarse cierta confusión con algunas palabras. Muy bien, también tengo acá otro. Enfocándose en la cultura del idioma. Cuando comencé a estudiar básico, muchos de mis excompañeros me dejaron de hablar por el hecho de que no podía hablar idioma quiché, me excluyeron del grupo por ser mestizo, muy bien. A Brandon le pasó las mías. Yo cuando entré a estudiar mi carrera de diversificado, yo no sabía hablar nada de quiché, no sé prácticamente, y habían personas que sí sabían y yo les preguntaba y a veces no me ayudaban, a veces se ofendían o me decían, ay, no sé, o algo similar, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder en cualquier entorno en el que nosotros nos relacionemos, puede suceder que tengamos algún tipo de estos factores que lleguen a afectar, que nos relacionemos con un grupo, que podamos tener un proceso de comunicación adecuado. Entonces, les agradezco mucho a todos por sus experiencias, por compartirlas y que también esto nos ayuda a todos a poder generar un cambio, ¿verdad? De si yo vi que sucedió esto, que discriminaron a una persona, que la excluyeron, yo no lo vaya a realizar y en especial yo no vaya a fomentar este tipo de actividades.
Muy bien, les agradezco mucho. Les voy a dar las instrucciones para la programación número 4. El tema de la programación 4, si recuerdo bien, es la estructura de un discurso. Vamos a ver qué es lo que lleva un discurso, cuáles son sus características y lo que ustedes van a realizar es un mapa mental. Eso van a realizar ustedes la siguiente semana. ¿No hay ninguna duda o pregunta? No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? No, señor, no hay. No, señor. Muy bien. Todo claro, señor. Muy bien, gracias. Entonces, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por participar también, por compartirnos sus experiencias. Con eso daríamos por finalizada nuestra clase. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en la siguiente clase. Adiós, señor. Adiós, cuídense. Es igual, señor. Nos Nos vemos. vemos, señor.